La ley del uno. El material de Ra. Señoras y señores, bienvenidos a otro capítulo del resumen de la ley del uno. Estamos grabando esto el 31 de julio del 2021. Y sin más dilación vamos a proceder con el capítulo 11 de la ley del uno. Es un capítulo especialmente interesante y esclarecedor. Espero que os guste y empezamos. Dice Ra: os recibo en el amor y la luz del infinito Creador. Estoy en comunicación con vosotros. Don pregunta: ayer me dijisteis que Maldek quedó destruido por la guerra. Se hubiera convertido en un planeta de evolución hacia el servicio a sí mismo y sus entidades hubieran aumentado de densidad y alcanzado la cuarta densidad de polaridad negativa o del servicio al yo. Dice Ra: tenía en común con vuestra propia esfera la condición de una mezcolanza en la orientación de la energía. Por lo tanto, aunque no podemos saberlo, lo más probable es que hubiera habido una cosecha variada, unos pocos avanzando a cuarta densidad positiva, unos pocos avanzando a cuarta densidad en el servicio al yo, y la gran mayoría repitiendo tercera densidad. Ese cálculo es aproximado. Don dice: decís que ciertas entidades de Maldek podrían alcanzar la cuarta densidad negativa. Don pregunta: cuando nuestro ciclo termine y tenga lugar la graduación, o sea, la cosecha, ¿es posible que alguien vaya desde nuestra tercera densidad a un planeta de cuarta densidad de orientación negativa o para el servicio al yo? Dice Ra: en esta cosecha, el vórtice de probabilidad-posibilidad es una cosecha, aunque limitada de este tipo, así es. Don dice: ¿podéis decirnos qué ocurrió con Adolf Hitler? Dice Ra: el complejo mente-cuerpo-espíritu conocido como Adolf está en este momento en un proceso de sanación en los planos astrales medios de vuestro campo de fuerza esférico. Esta entidad experimentó gran confusión y aunque fue consciente de la circunstancia del cambio del nivel vibratorio asociado con el cese de complejo químico corporal, aún así precisó grandes cuidados. Aquí dice que aunque fue consciente de su muerte, de su disolución de su cuerpo físico, aún así recibió bastantes cuidados. Necesitó grandes cuidados. Don prosigue: ¿hay algún personaje de nuestra historia que haya ido a un planeta de cuarta densidad negativa o de servicio al yo, o que vaya a ir allí? Dice Ra: la cantidad de entidades cosechadas de ese modo es reducida. Don dice: ¿se conocen los nombres de alguna de esas personas en la historia de nuestro planeta? Dice Ra: mencionaremos a unos pocos. El conocido como Taras Bulba, el conocido como Gengis Khan y el conocido como Rasputín. ¿Cómo lo consiguieron? Dice Don. ¿Qué tuvieron que hacer para conseguirlo? Ra responde: las entidades antes mencionadas eran conscientes, a través de la memoria, de conocimiento atlantes relativos al uso de los diversos centros de influjo energético del complejo mente-cuerpo-espíritu para abrir la puerta de acceso al infinito hacia la infinidad inteligente. Aquí Ra nos está diciendo, nos está confirmando que estos seres, de alguna manera, tenían unos ciertos conocimientos de recordar vidas pasadas, quizá, ¿no? Y por eso los convertían en personas con cualidades especiales, y por eso llegaron a ser quienes fueron. Don prosigue: ¿eso les permitió recurrir a lo que denominamos magia? ¿Fueron capaces de llevar a cabo hechos paranormales mientras estuvieron encarnados? Dice Ra: así es. Las primeras dos entidades mencionadas hicieron poco uso de esas capacidades de modo consciente. Sin embargo, su inclinación era decididamente hacia el yo, sin escatimar esfuerzos en la disciplina personal para redoblar y potenciar esa puerta de acceso. El tercero era un adepto consciente y tampoco escatimó esfuerzos en la causa del servicio al yo.
Dice Don, ¿dónde se encuentran ahora esas entidades? Ra responde, esas entidades se encuentran en la dimensión que conocéis como cuarta. Por lo tanto, las continuidades de espacio-tiempo no son compatibles. Cada uno escogió un planeta de cuarta densidad dedicado a la consecución de la comprensión de la ley del uno mediante el servicio al yo. Uno en lo que conocéis como el grupo de Orión, otro en lo que conocéis como Casiopea y otro en lo que conocéis como la Cruz del Sur. Sin embargo, esas localizaciones no son satisfactorias. Don pregunta, ¿quién fue el grupo de Orión? Ra dice, el que se conoce como Gengis Khan. Don dice, ¿qué está haciendo actualmente allí? ¿Cuál es su trabajo u ocupación? Dice Ra, esta entidad sirve al Creador a su propio modo. Dice Don, ¿no podéis decirnos exactamente cómo realiza ese servicio? Dice Ra, la entidad a la que os referís como Gengis Khan, en el momento actual ha encarnado en el cuerpo físico de luz, cuya tarea es diseminar material de control del pensamiento a los que son lo que podríais denominar cruzados. Él es, como diríais, un distribuidor. Don pregunta, ¿qué hacen los cruzados? Ra dice, los cruzados se desplazan en sus carros de combate para conquistar complejos sociales de mente, cuerpo, espíritu antes de que alcancen el estado apto para lograr una memoria social. Y este punto es muy importante, porque dice que los del grupo de Orión llegan a los planetas justo antes de que alcancen ese estado óptimo o apto para lograr una memoria social. O sea, que por ejemplo, en nuestro lugar, que la Tierra lograse una memoria colectiva, que buscasen todos el mismo propósito. Y Don prosigue. ¿En qué punto alcanza un planeta la memoria social? Dice Ra, un complejo social mente-cuerpo-espíritu pasa a ser un complejo de memoria social cuando la totalidad de entidades de su grupo comparten la misma orientación o búsqueda. Don dice, por tanto, hay cruzados de Orión que vienen a este planeta con fines de control mental. ¿Cómo lo llevan a cabo? Dice Ra, como todos, siguen la ley del uno respetando el libre albedrío. El contacto se realiza con los que llaman. Por consiguiente, sobre la esfera planetaria hay quienes actúan en gran parte, como vosotros, para difundir las actitudes y la filosofía de su particular comprensión de la ley del uno, que es el servicio al yo. Estos se tornan la élite. A través de ellos tratan de crear las condiciones por las que el resto de entidades planetarias son esclavizadas por su libre albedrío. Y este punto también es muy importante porque esclarece y nos damos cuenta que el grupo de Orión no puede atacarnos directamente, porque están ahí los guardianes que nos protegen, pero a través del libre albedrío, también llamada la ley de la confusión, intentan convencernos mediante pues sus medios, la radio, la televisión, la prensa, intentan convencernos de crear ciertas realidades, como por ejemplo la pandemia. Pero bueno, de esto ya hablaremos más extensamente en un vídeo aparte, en un podcast también aparte, donde podamos estudiar más de cerca lo que está pasando y cómo de algún modo contrarrestarlo, ¿no? Bueno, y aquí proseguimos con Don, que pregunta, ¿podéis indicar algún nombre que pueda ser conocido en el planeta de los receptores de los esfuerzos de los cruzados? Claro, aquí Don está preguntando que quería un nombre en concreto de los que estuviera influenciado por el grupo de Orión. Y Ra le dice, no deseo infringir la distorsión del libre albedrío. Nombrar a los que participan del futuro de vuestro espacio-tiempo es infringir, por lo tanto, nos reservamos esa información. Lo que sí os pedimos es que contempléis los frutos de las acciones de aquellas entidades que podéis observar disfrutando de la distorsión hacia el poder. De ese modo, podréis discernir esa información por vosotros mismos. Aquí nos dice simplemente que estudiemos el comportamiento de los que están en el poder para discernir si son influenciados por el grupo de Orión. Don Elkins prosigue. Dice, ¿qué tipo de información transmiten los cruzados a estas personas?
Dice Ra, la tecnología proporcionada por este grupo presenta la forma de diversos medios de control o de manipulación de los demás para servir al yo. Don dice, os pregunto de dónde obtuvo Nikola Tesla esa información. Dice Ra, el conocido como Nikola recibió información de fuentes de la Confederación deseosas de ayudar a esa entidad extremada o angelicalmente positiva para la mejora de la existencia de sus semejantes. Es una lástima, digamos, como ocurre con muchos de otros errantes, que las distorsiones vibratorias de tercera densidad motivaron que las percepciones de sus semejantes distorsionaran sumamente a esa entidad, de forma que su misión se vio entorpecida y en consecuencia desviada de sus propósitos. Dice Don, ¿cómo se supone que el trabajo de Tesla iba a beneficiar al ser humano y cuál era su finalidad? Dice Ra, la finalidad más ansiada por el complejo mente-cuerpo-espíritu Nikola era liberar a todas las entidades planetarias de la oscuridad. Así, trató de proporcionar al planeta la energía infinita de la esfera planetaria para emplearla en iluminación y generación de energía. Don dice, ¿queréis decir exactamente liberar a todas las entidades planetarias de la oscuridad? Claro, aquí Don, esto es un poco cómico porque Don se pensaba que lo decía en un tema un poquito más trascendental, más metafísico, y Ra dice, no, simplemente hemos dicho liberar a la gente de la oscuridad en sentido literal, o sea, era darle a la humanidad la luz. Y Don pregunta, en cuanto a la revolución industrial en general, ¿fue planeada de algún modo? Dice Ra, así es, los errantes encarnaron en varias oleadas sucesivas, como se podría decir, para estimular el advenimiento de la liberación gradual de las exigencias de los ciclos diurnos y de la falta de tiempo libre. Aquí me gustaría añadir que este cambio tan fuerte que estamos viviendo, en parte, se debe a la revolución industrial. Y ya sé que a mucha gente está siendo afectada en el trabajo y en la vida, porque muchos se están quedando sin trabajo. Pero este es un cambio muy necesario para la siguiente evolución de la humanidad. Con este tiempo libre de más, vamos a poder evolucionar mucho más rápido como sociedad y nos podría llevar a una nueva edad de oro de la humanidad. Pero me temo que antes nos tendremos que enfrentar directamente con el grupo de Orión, porque a este punto no va a venir nadie a salvarnos. Bueno, y aquí Don prosigue y pregunta, ¿por qué los cruzados de Orión hacen esto? ¿Cuál es realmente su objetivo? Dice Ra, servir al yo es servir a todos. El servicio al yo, visto desde esta perspectiva, requiere una utilización siempre creciente de las energías del otro para la manipulación en beneficio del yo, con una distorsión hacia el poder. Bueno, y aquí se acaba la sesión 11 y empezamos con la sesión 12 de la ley del uno. Ra, como siempre, dice, os recibo en el amor y la luz del infinito creador, me comunico con vosotros. Don pregunta, en la última sesión mencionasteis que los cruzados de Orión llegaron aquí en sus carros de combate, ¿podréis describirlos? Dice Ra, la forma de las naves de Orión es una de las siguientes. En primer lugar, la forma alargada y ovoide, de naturaleza más oscura que la plata, pero de apariencia metálica si se avista a plena luz. En la oscuridad parece de color rojo, o candente, en cierto modo. Dice, otras naves pueden adoptar la forma deseada mediante el uso de mecanismos del control del pensamiento. Esto quiere decir que a través, digamos, de nuestra percepción podrían cambiar su forma de la nave. ¿O es así como yo lo entiendo? Don pregunta, ¿realiza la Confederación algún esfuerzo para impedir que las naves de Orión lleguen hasta aquí? Dice Ra, se llevan a cabo todos los esfuerzos posibles para mantener la cuarentena sobre este planeta. Sin embargo, la red de guardianes, de manera muy similar al de otros modelos de patrulla de cualquier otro nivel, no impide atravesar la cuarentena a todas las entidades, pues si se solicita en luz amor, la ley del uno responderá con aquiescencia,
si no se realiza la solicitud y se consigue eludir el sistema, es cuando se atraviesa esa red. Dice Don, no acabo de entender la forma en que la Confederación impide que las naves de Orión traspasen la cuarentena. Ra dice, existe contacto a nivel de la forma luz o el ser cuerpo de luz, dependiendo del nivel vibratorio del guardián. Estos guardianes recorren la extensión de los campos de energía de vuestra Tierra, para tener constancia de cualquier entidad que se aproxime. La entidad que se aproxima es recibida en el nombre del Creador único. Cualquier entidad así recibida queda inmersa en el amor luz y respeta por su libre albedrío la cuarentena, por el poder de la ley del uno. Don dice, ¿qué le ocurriría a la entidad si no respetara la cuarentena tras su recibimiento? Ra responde, no respetar la cuarentena tras haber sido recibida en el nivel del que hablamos equivaldría a que vosotros os detuvierais ante un muro macizo. Don dice, ¿qué ocurriría a la entidad si actuara así? ¿Qué le ocurriría a esa nave? Dice Ra, el nivel vibratorio de los que pueden traspasar los límites de la cuarentena es tal que al advertir la red de amor-luz es imposible infringir esa ley. Por lo tanto, no ocurre nada, no se lleva a cabo el intento, no hay confrontación. Los únicos seres capaces de traspasar la cuarentena son los que descubren ventanas o distorsiones en la discontinuidad del espacio-tiempo que rodea los campos de energía de vuestro planeta. Llegan a través de esas ventanas, de carácter muy excepcional e impredecible. Don continúa, ¿proceden del grupo de Orión la mayoría de los ovnis que se avistan en nuestros cielos? Dice Ra, muchos de los que se observan en vuestros cielos son del grupo de Orión. Transmiten mensajes, algunos de los cuales los reciben quienes están orientados hacia el servicio a los demás. Estos mensajes se alteran después para que sean aceptables a aquellas entidades, al tiempo que advierten de dificultades venideras. Es lo máximo que las entidades orientadas hacia el servicio al yo pueden hacer frente a los que desean servir a los demás. Esto nos quiere decir que los que estamos orientados en servicio a los demás y no el servicio al yo, podemos captar esos mensajes, pero ellos los distorsionan de tal modo que sea aceptable para nosotros. Es de algún modo que nos quieren embaucar en sus ideas, pero nosotros tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para discernir estos mensajes y no hacer lo que ellos quieran. Después continúa y dice, también existen muchas entidades en forma pensamiento en vuestros ciclos de naturaleza positiva y que son proyecciones de la Confederación. O sea, aquí dice que muchas de las naves de la Confederación son proyectadas en forma pensamiento en vuestros cielos de naturaleza positiva. Bien, aquí dice que muchas de las naves que vemos en los cielos son proyecciones de naves hechas por la Confederación. Don dice, normalmente una entidad de cuarta densidad es invisible para nosotros. Dice Ra, por elección la cuarta densidad no es visible a la tercera densidad. Para la cuarta densidad es posible ser visible. Sin embargo, la entidad de cuarta dimensión prefiere no serlo, debido a la concentración necesaria sobre un complejo vibratorio bastante arduo. ¿Cuál es la tercera densidad de vuestra experiencia? Don pregunta, ¿existen entidades de la Confederación o de Orión viviendo sobre la Tierra y llevando a cabo su actividad de forma visible en nuestra sociedad en este momento? Dice Ra, no hay entidades de ninguno de estos grupos caminando entre vosotros en este momento. No obstante, los cruzados de Orión hacen uso de dos tipos de entidades para ejecutar sus órdenes. Por así decir, el primer tipo es la forma pensamiento y el segundo una especie de robot. Don pregunta, ¿podríais describir el robot? Dice Ra, el robot puede tener la apariencia de cualquier otro ser, y es una reconstrucción. Don dice, ¿el robot es lo que normalmente se ha denominado como hombres de negro? Dice Ra, no es correcto. Don pregunta, ¿quiénes son los hombres de negro? Aquí Don se va de una cosa a la otra en un pispás. Dice Ra, los hombres de negro son una entidad del tipo forma-pensamiento que cuenta con cierta cualidad de ser en su constitución.
se les ha dotado de ciertas características físicas. Sin embargo, su verdadera naturaleza vibratoria carece de características de vibración de tercera densidad y por lo tanto puede materializarse y desmaterializarse cuando es preciso. Cuando hablan de hombres de negro, quería hablar sobre muchas veces en vídeos que se han visto en internet o en programas de ciencia, sobre como sombras o sombras con apariencia humana que aparecen y desaparecen o que cruzan o a veces han sido vistos cruzando una carretera o que se han visto de cintura solo para abajo o de cintura solo para arriba, como que atravesaran la materia. Y se refieren a estos hombres de negro, aquí en el libro. Don prosigue y dice, ¿los cruzados de Orión utilizan a todos estos hombres de negro? Dice Ra, ¿así es? Don dice, habéis hablado de los errantes. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? Dice Ra, imaginad las arenas de vuestras orillas. Tan incontables como los granos de arena son las fuentes de la infinidad inteligente. Cuando un complejo de memoria social ha alcanzado la comprensión total de su deseo, puede concluir que este no es otro que servir a los demás, inclinándose a alcanzar la mano, en sentido figurado, de las entidades que solicitan su ayuda. Estas entidades, a las que podéis llamar los hermanos y hermanas de la aflicción, avanzan hacia esa llamada afligida, proceden de todos los confines de la creación infinita y les une el deseo de servir en esa distorsión. Dice Don, ¿cuántos de ellos se encuentran encarnados en la Tierra? Dice, la cifra es aproximada, pero pues hay una gran influencia entre los que nacen en este momento debido a la necesidad imperiosa de aportar luz a las vibraciones planetarias para aumentar la cosecha. La cifra se aproxima a los 65 millones. Don pregunta, ¿provienen en su mayor parte de la cuarta densidad? Dice Ra, un número reducido es de cuarta densidad. La mayor parte de errantes, como los llamáis, son de sexta densidad. El deseo de servir debe tender hacia una gran pureza mental y a lo que podríais llamar temeridad o valor, según el juicio de vuestro complejo de distorsión. El reto o peligro para el errante es que pueda olvidar su misión, se implique kármicamente y así se ve arrastrado por la vorágine en la que ha encarnado para evitar la destrucción. Don pregunta, ¿qué tendría que hacer una de esas entidades para implicarse kármicamente? ¿Podríais dar algún ejemplo? Dice Ra, una entidad que proceda de un modo conscientemente falto de amor en su interacción con otros seres puede llegar a implicarse kármicamente. Don pregunta, ¿son muchos los errantes que sufren males físicos en esta situación de tercera densidad? Dice Ra, debido a la extensa variedad entre las distorsiones vibratorias de tercera densidad y las de densidad más densas, los errantes, por regla general, sufren alguna forma de impedimento físico, dificultad o sentimiento severo de alineación. La más común de estas dificultades es la alineación, la reacción contra la vibración planetaria, expresada por desórdenes de la personalidad, así como por dolencias del complejo corporal que indican una dificultad para ajustarse a las vibraciones planetarias, como alergias, como las denominaríais. Bueno, y aquí se acaba la sesión 12 de la Ley del 1. Esta ha sido un poquito más extensa, pero me parecía que había muy buena información y no podía obviarla. Chicos, espero que os haya gustado. Por favor, compartir el vídeo en la medida de lo posible. Una suscripción y un like se agradecen muchísimo. Me ayudáis a crear nuevo contenido y mucho mejor. Y nada, os deseo de corazón que todos estéis bien. Un fuerte abrazo a todos y nos veremos en próximos podcasts. Un abrazo para todos.